No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Comienza tu día escuchando y meditando la reflexión del Evangelio del día con nuestra hermana Luzberta Jiménez. Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda como siempre su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En esta hermosa mañana quiero invitarte para que tomes la palabra de Dios y la abras en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 34. Para que juntos meditemos la palabra de Dios. Pero primero pidamos la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos ilumine, nos guíe, nos dé el discernimiento y sea Él el que comparta con nosotros. Y vamos a leer la palabra de Dios invocando la Santísima Trinidad y también la intercesión de nuestra Santísima Madre. Y leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y la sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que una mujer tomó y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Mis queridos hermanos, en este día Jesús nos presenta 2 parábolas que nos ilustran el reino de los cielos, el reino de Dios. Y empieza hablándonos en parábolas. ¿Por qué nos habla en parábolas? Porque al final del Evangelio nos dice que el profeta ya había anunciado: hablaré en parábolas, daré a conocer las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. ¿Y por qué Jesús nos hablaba en parábolas? Para que nosotros entendiéramos mejor, o más bien para que unos fueran confundidos y otros entendieran, según como lo quieramos mirar. Pero Jesús hoy nos presenta la parábola, la primera de la semilla de mostaza, pero nos lo dice de esta manera: el reino de los cielos es como el grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. Fíjate, el hombre la tomó y la sembró en su campo. ¿Cuál sería su campo de ese hombre? Su corazón, su interior. Y para los judíos, el árbol significaba las grandes naciones. Y nos habla aquí de modo que todas las aves vienen a posarse en sus ramas. Y para los judíos, los pájaros, las aves significaban la diversidad de la raza humana. Entonces, para nosotros, esa semilla de mostaza vendría siendo la palabra de Dios. Hacer lo que hizo ese hombre, tomarla y sembrarla en nuestro campo, en nuestro corazón, para que el reino de Dios crezca. Nosotros tenemos que no guardar, como si tuviéramos la semilla de mostaza y la guardamos en un lugar
no sucedería nada, no crecería ni saldría esa planta que dice que es como un árbol. Es lo mismo la palabra de Dios. Si nosotros la tenemos escondida, guardada en un librero, metida en un cajón, no va a suceder nada porque nosotros no la estamos sembrando en nuestro interior para que el reino de Dios crezca. También nos habla de la figura del rey. Dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que una mujer tomó y la mezcló en 3 medidas de harina. La amasó y la dejó reposar, y esa masa fermentó, creció, aumentó. Por lo tanto, salió más pan, se multiplicó la producción de los panes. Invisiblemente, porque no sabemos cómo la harina creció. Así es cuando una persona es tocada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona es alcanzada por el Evangelio, es como esa levadura que se amasó con esa masa y sin que nadie se diera cuenta creció. Así es como el reino de Dios crece en una persona cuando se deja alcanzar por el Evangelio del Señor. Mis queridos hermanos, hoy en estas 2 parábolas, el Señor nos ilustra muy hermosamente el reino de los cielos. Pero quiero ponerte un ejemplo, que de esa semillita tan pequeña que nos habla el Señor, Él se vale de las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Y quiero hablarte un poquito de Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta. Esa pequeña mujer que fue alcanzada por el Evangelio del Señor, fue tocada por el Evangelio del Señor y se dispuso a que ese reino de Dios creciera. Con lo puesto solamente, sin nada, abajo de un árbol, empezó esa obra del crecimiento del reino de Dios. Y es como lo que dije al principio, que el árbol significaba para los judíos las grandes naciones y los pájaros la diversidad de la raza humana. Y en esa pequeña mujer está prácticamente retratado ese árbol del que nos habla la palabra de Dios. En él vinieron, se extendió por las grandes naciones y vinieron a anidarse las aves en sus ramas, los pobres, los enfermos, los sin hogar, los niños abandonados, vinieron a anidarse en esas ramas de ese árbol. Fíjate qué gran ejemplo del crecimiento del reino de Dios a través de una mujer tocada por el Evangelio y dispuesta a que el reino de Dios crezca. Y es un buen ejemplo para nosotros, que para evangelizar nosotros queremos todo a la mano. Yo, si no me tienen este lugar bien acondicionado, hay personas que así son. Ya no quieren ir a evangelizar, sino les tienen hotel 5 estrellas y un buen lugar donde comer. Un gran ejemplo para todos los que queremos que el reino de Dios crezca. Santa Teresa de Calcuta. Una pequeña mujer, pero con la grandeza de Dios en su corazón. Qué gran ejemplo nos dejó. Qué gran lección para que el reino de Dios crezca. Mis queridos hermanos, en este día quiero dejarte con esa reflexión del reino de Dios. No escondas esa semilla. Saca la palabra de Dios. Siémbrala en tu campo. Reflexiona en ella. Júntate con tu familia a reflexionar en la palabra de Dios.
Esa es la hermosa invitación que el Señor nos hace hoy. Que primeramente el reino de Dios crezca en nuestro corazón y después se lo llevemos a los demás, para que esta evangelización, este reino de Dios siga creciendo. Que Dios me los bendiga, la Santísima Virgen me los proteja y reciban la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. No te olvides asistir a la misa, rezar el Santo Rosario y meditar la palabra de Dios. Nos vemos, mis queridos hermanos. Gracias por compartir juntos la reflexión de este día. Que Dios me los bendiga.